Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muchas gracias. Honorable Asamblea Senatorial, en términos de nuestras disposiciones reglamentarias, presento a ustedes el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda para modificar el segundo párrafo del artículo 11 de nuestra Ley Fundamental en materia de asilo y la condición de refugiado. Al hacerlo, deseo hacer un pleno reconocimiento a los integrantes, las y los integrantes de ambas comisiones dictaminadoras. Hago mención también de que este dictamen responde a la iniciativa presentada por la senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 3 de septiembre de 2013 con relación a una preocupación de particular relevancia sobre el contenido vigente del segundo párrafo del propio artículo 11 constitucional y sus posibles implicaciones para nuestro país. Deseo también aquí dejar testimonio de agradecimiento a las diversas reuniones de trabajo que en torno a este tema sostuvimos con la propia autora de la iniciativa, la senadora Cuevas, quien desde perspectivas distintas en los compromisos internacionales de nuestro país aportó valiosos elementos para su estudio y el arribo de un dictamen de consenso con visión de Estado. Como ustedes conocen, el texto vigente de este párrafo constitucional establece hipótesis en materia de asilo y de refugio, sobre la base de señalar que la primera figura constituye un derecho de toda persona cuando sea objeto de persecución por razones de orden político y la segunda un derecho a recibir asilo por causas humanitarias, distinguiéndose que en ambas figuras la ley regulará su procedencia y sus excepciones. Esta redacción deviene de la reforma de diversas disposiciones de nuestra Constitución del día 10 de junio de 2011, al realizarse una amplia y a la vez profunda revisión del capítulo, hablando en sentido general, de los derechos humanos de nuestra norma fundamental. Hasta antes de ese decreto de modificación constitucional, del artículo 11 constaba un solo párrafo, mismo que fue objeto de una modificación al tiempo que se adicionó el vigente párrafo segundo. También debo señalar a esta honorable Asamblea que dicho párrafo segundo fue objeto de una relevante deliberación entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la 61ª Legislatura Federal, al ventilarse con criterios y símbolos la naturaleza y el alcance de las figuras del asilo y de la condición de refugiado a la luz de las convenciones internacionales en estas materias. Como se señala en el dictamen al final de la Cámara de Senadores sobre esta reforma, para evitar que se tuviera incluso paralizar el proceso reformador en razón de las diferencias de criterio sobre las figuras de asilo y de refugio entre las cámaras y la devolución consecuente a la Cámara de Diputados, la 61ª Legislatura del Senado optó por allanarse al criterio de la Cámara de Diputados sin demérito de señalar su reticencia a lo que estimó eran inconsistencias de la recepción de esas figuras del derecho de gentes en nuestro orden constitucional. Precisamente con ese antecedente se inscribe la iniciativa de nuestra compañera la senadora Gabriela Cuevas para plantear la revisión del precepto con ánimo de precisar la naturaleza y el alcance de esas figuras. Así, la iniciativa que se turnó a las comisiones dictaminadoras comprendía diversas propuestas de revisión para la regulación constitucional de la figura de asilo, haciéndose énfasis en la serie de hipótesis que se contienen en los convenios internacionales para que se produzca dicha solicitud, así como para establecer en la norma suprema el principio de no devolución de extranjeros a países donde pudiera estar en riesgo el derecho esencial de libertad, seguridad e integridad personal. En virtud de ello, estimamos que no era pertinente incorporar
dicho principio en el texto del artículo 11 constitucional, entendiéndose además que ese principio se encuentra también nítidamente contenido y desarrollado en los artículos 5, fracción primera y 6 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Ahora bien, ¿qué es lo que se propone en el dictamen a su consideración? En primer lugar, la precisión de que toda persona disfruta en nuestro país del derecho a buscar y recibir asilo, de conformidad con las convenciones internacionales. En segundo término, que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político habrán de realizarse de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Y en tercer lugar, que tanto para el caso de asilo político como para el caso y la condición de refugiado, será en la ley donde se regule la procedencia y excepciones de esas figuras. Hay para ambas figuras el planteamiento del ejercicio de las potestades que como Estado soberano corresponden a nuestro país, desde luego sujetas a los instrumentos internacionales suscritos y a las previsiones de la ley que las regula. En este sentido, el dictamen que se presenta a su deliberación desea que la reforma constitucional planteada sea armónica con el compromiso de México en el imperio de los derechos humanos, con nuestra rica y sólida tradición en el otorgamiento de asilo y el reconocimiento de la condición de refugiado con las previsiones de la ley vigente sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. Permítame precisarlo. Al decirse que toda persona tiene derecho a que se le reconozca la condición de refugiado conforme a la regulación legal de su procedencia y excepciones, se plantea la aplicación de los vigentes artículos 12 y 13 del ordenamiento reglamentario citado, en el sentido de que procede reconocer la condición de refugiado al extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los supuestos del artículo 13 de la propia ley invocada. Con la hipótesis: ausencia de su país de nacionalidad por fundados temores de persecución, retiro de su país de origen porque su vida, su seguridad, su libertad hubieran sido amenazados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos o violación masiva de derechos humanos, y estancia en nuestro territorio cuando surgieren circunstancias en su país de origen que generen fundados temores de persecución o amenazas a su vida, seguridad o libertad. Por otro lado, con relación al derecho a solicitar el otorgamiento de asilo político, también se ha buscado la estricta congruencia con las previsiones del ordenamiento secundario ya citado, sobre la base de que se trata de una protección que el Estado mexicano puede otorgar a un extranjero a quien se considere perseguido por motivo o delitos de carácter político o por delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos y cuya vida, libertad o seguridad se encuentren en peligro. Esta figura abarca las modalidades de asilo diplomático y de asilo territorial. Al presentar este dictamen a su deliberación y votación, quienes integramos las comisiones dictaminadoras deseamos expresar que la redacción planteada armoniza las figuras de la condición de refugiado y de asilo político con los compromisos adquiridos por nuestro país en la comunidad de naciones, al tiempo que se plantea un texto escrito de principios en torno a derechos humanos relevantes, que sería, y lo hemos presentado por conducto de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios: toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará su procedencia y excepciones. En el sentido expuesto, me permito solicitar, con todo respeto, su voto favorable al dictamen del que se ha dado cuenta. Muchas gracias, señor presidente.